Bueno, querido público asistente, tengan el saludo cordial de mi persona y de mis compañeros de exposición. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que abarca un contexto particularmente muy largo, ¿no? Bueno, para no hacerlo largo nuestra exposición, voy a empezar con lo que concierne el tema de hoy, que es el existencialismo. Bueno, nosotros somos de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja, Daniel Hernández Morillo. Se encuentra ubicado en Pampas, Huancavelica. Bueno, continuando con la exposición. Bueno, hablar del existencialismo resulta difícil definir cómo lo consideran una corriente filosófica, porque en verdad, mejor dicho, lo que viene a ser el existencialismo es una postura crítica que se encuentra dentro de la filosofía contemporánea, es decir, la filosofía del siglo XX. Bueno, por su etimología del existencialismo, se define como una filosofía de la existencia, eh, opuesta a la filosofía de las esencias. Los existencialistas acusan a la filosofía anterior desde Aristóteles hasta sus días. Bueno, siempre en cada corriente filosófica va a haber distintos puntos de vista desde una postura crítica de parte de algunos de los filósofos, ¿no? Bueno, continuando, también podemos decir que el existencialismo se suele establecer en lo que concierne a la existencia humana. Eh, También consideramos que es un punto en el que nos habla de la libertad, que la libertad nos menciona aquí que es una elección de nuestras acciones e interpretaciones con el mundo, y que es la fuente de búsqueda, de revaluación y creación de sentido. Bueno, esa libertad de elección, cuando se lo asume, se traduce a una carga de responsabilidad que genera desesperación y angustia, porque no sabes, o sea, no sabes qué hacer. Y particularmente el existencialismo abarca una postura de lo que concierne al hombre. Eh, es, Esta postura particularmente, eh, en gran parte, lo que concierne es que va a ser que el existencialismo, de una u otra forma, llegue a, por ejemplo, ¿cómo se podría decir? Llega a que el ser humano precede a sentirse solo, a sentirse angustiado, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, entre los principales representantes encontramos a lo que viene a ser Jean-Paul Sartre, que nació en el año de 1905 en París. Bueno, como muchos de nosotros sabemos, él de joven fue un estudioso que se dedicó a la filosofía. En la segunda, él tuvo que vivir una época en donde que sufrió más que nada durante la Segunda Guerra Mundial, porque él fue tomado prisionero por los nazis, y después de un año fue libre. Él vuelve a ser un militante revolucionario. Bueno, una de sus obras, en forma resumida, es el existencialismo, es un humanismo. Le recomendaría que lean esa ahorita, porque en verdad habla de muchos puntos, ¿no? Bueno, acá entre otros también tenemos algunos representantes que particularmente dieron aportes, ¿no? Como Simone de Beauvoir,
También tenemos a Gabriel Marcel y Albert Camus, que fueron exponentes alemanes, ¿no? Que también, particularmente, sus aportes fueron grandes y se metió en una ola de discusiones entre teorías y otras cosas más. Pero bueno, le voy a dar el paso a mi compañera para que le siga explicando acerca un poco más de lo que abarca y concierne al tema del existencialismo. Bueno, le doy paso a mi compañera. Gracias. ¿Qué entendemos por existencialismo? Es la libertad de elección. Cuando se le asume, se traduce en una carga de responsabilidad que genera desesperación y angustia. La ilusión de esta responsabilidad y de la libertad de elección se entiende como mala fe. El existen- los existentes humanos actúan de mala fe cuando se rehúsan a tomar su libertad u ocultar su responsabilidad en la develación y creación de valores y sentidos. Por último, el existencialismo filosófico toma como noción central el concepto de la autenticidad como oposición de la mala fe. El existencialismo persigue el conocimiento de la realidad a través de las experiencias inmediata de la propia, innata de la propia existencia. Objetivo del existencialismo. El objetivo principal es que toma como valores predominantes la individualidad, la emoción, la búsqueda del significado de la vida y de la existencia, y los objetivos de la vida de cada persona. El existencialismo, objetivo 2. Junto a la muerte, la nada es otro de los grandes temas que afronta el existencialismo. En palabras de Cox, la existencialidad considera la nada como la base de la conciencia y como cuando emerge el poder negador de la conciencia del universo, se divide en distintos fenómenos que experimentamos. Traduzcamos. Características del del existencialismo. Individualismo, ética individual y las emociones. ¿Qué nos quiere decir el individualismo? Para los existencialistas, la persona no es parte de todo, sino que es una entidad integrada en individualidad. No es la pertenencia a la raza humana lo que define la existencia, sino la esencia y el pensamiento. ¿Qué nos quiere decir la ética individual? Es la existencia, es el existencialismo, el individuo está regido por una norma de libertad individual que le confiere una responsabilidad individual. Lo que haga ejercicio su libertad no necesita ser justificado, explicado ni ceñirse a una ética más propia. ¿Qué nos quiere decir las emociones? Las emociones son una clave del compromiso del existencialismo, que busca comprender al ser como una entidad independiente que coexiste en los ambientes. La angustia y el temor aparecen con un gran peso en la literatura, en las exposiciones artísticas de este movimiento, pues se les interpreta como partes del proceso y elección de decisiones. Bueno, les voy a explicar sobre los aspectos del existencialismo. Eh, Son dos aspectos, el positivo y el negativo. En el positivo tenemos que, más que nada, al existencialismo le importa la importancia del hombre. ¿Qué quiere decir? Que esto nos ayuda a comprendernos mejor, ¿no? A comprendernos como seres humanos.
Otro de los aspectos positivos es la importancia del ser sobre el tener o el poseer. Esto quiere decir que el existencialismo es más que nada materialista. Otro de los aspectos positivos es el valor de la libertad. En los aspectos negativos tenemos a la visión trágica y desesperada de la existencia. Eh, Nos dice que también todo es subjetivo, la libertad es una fuerza sin límites y sin metas, la desconfianza hacia la apertura. Tipos de existencialismo, que también son dos, el existencialismo religioso cristiano y el existencialismo ateo. En el religioso tenemos que se funda en el análisis de la existencia del sujeto desde una perspectiva más que nada teológica. Esto quiere decir que, pues, el existencialismo religioso se basa más que nada en un ser todopoderoso o un Dios. Para el existencialismo cristiano, el universo es paradójico. Entiende que los sujetos deben relacionarse con Dios con independencia de las prescripciones morales, en pleno uso de su libertad individual. En este sentido, el ser humano debe enfrentarse a la toma de decisiones, proceso del cual deriva la angustia existencial. Y pues nos quiere decir que más que nada en el existencialismo, puedo volver, mano. Todavía me faltaba explicar. Eh, no pasa nada. El existencialismo ateo, eh, más que nada se opone al existencialismo religioso, ¿no? Porque no está para nada de acuerdo en las perspectivas teológicas que este presenta. De este modo, el existencialismo ateo abre las puertas a la discusión sobre la nada, a la sensación de abandono o al desamparo y al desasosiego. Esto en el contexto de la angustia existencial ya formulada en el existencialismo cristiano, aunque con otras justificaciones. Más que nada porque no tiene ya el peso de el creer en un Dios o creer que Dios va a someter todas sus acciones, ¿no? Siguiente. Y pues en las conclusiones, mis compañeros y yo llegamos en que no hay corriente de pensamiento más realista que el existencialismo, que ayuda a comprendernos a nosotros mismos y a los hechos a los cuales somos responsables y que muchos de nuestros valores no son más que extensión de nuestra sociedad en la que vivimos. Siguiente. Bueno, eso sería todo. Gracias por prestar atención a la exposición de mis compañeros y a la mía. Que tengan un buen día. Eso fue todo. Me he olvidado de decir algunas cosas.